Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ver un pasaje en Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8. Les voy a leer Mateo 9, versículos 1 al 8, y dice la palabra del Señor. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». Dice entonces al paralítico: «Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Vemos este pasaje en nuestro Señor Jesús cuando inicia su ministerio. Dice la palabra, dice los evangelios, que él predicaba, enseñaba, sanaba, echaba fuera enfermedades y echaba fuera espíritus inmundos también. Pero vemos en esta ocasión que el Señor Jesucristo, sanando y llevando el mensaje del evangelio y de la sanidad y salvación, y estando en una casa, dice el evangelio en Mateo, también lo repite el otro evangelio de Marcos y de Lucas, dice que estaba la casa llena, y llega alguien con una gran necesidad. Traen a un enfermo, a alguien que estaba en su cama, un paralítico que estaba postrado, y dice que el Señor Jesús vio la fe de ellos, dice el versículo 2 aquí, y cuando vemos los otros evangelios, vemos que lo quisieron meter por la entrada de la casa, no hubo cómo hacerlo, entonces lo metieron por el techo de la casa, los que lo llevaron creyendo, sabiendo que Jesús tenía algo para él. Y por eso dice ahí que el Señor vio la fe de ellos. Algo muy importante que nosotros debemos de poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe es tres cosas importantes en el Nuevo Testamento. La fe es creer quién es Dios, quién es Jesús, todos sus atributos, todo su poder, decidir seguirle, tomar la decisión de ponernos en sus manos, y número 3, caminar conforme a esa decisión. Dice aquí algo muy bonito, que el Señor Jesucristo vio la fe de ellos, pero dice que le dijo al paralítico algo muy importante: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. La necesidad más apremiante que el Señor Jesucristo vio en él era la necesidad espiritual. Cuando nos acercamos al Señor con alguna necesidad física, a Dios sí le interesa nuestro cuerpo, nuestra sanidad física, pero hay algo más importante que es la necesidad espiritual. Porque todos sin Dios estamos perdidos, porque todos sin el Señor Jesucristo no tenemos salvación, no hay perdón de pecados, y por eso Él llegó primeramente, el Señor, a decirle: tus pecados te son perdonados. Entonces vemos aquí que después lo criticaron y le dijeron cómo Él... Los escribas dijeron: este blasfema, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Pero vemos cómo en el Evangelio y en la palabra del Señor se va revelando cada vez más que nuestro Señor Jesucristo es Dios y Él puede perdonar pecados. Sabiendo lo que pensaban, el Señor Jesucristo les dijo: para que vean que yo, como hijo de hombre, como hijo de Dios, tengo potestad para perdonar pecado. Dice: no nada más le digo que sus pecados son perdonados, sino también le digo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y también toca el cuerpo de esa persona. Dice que se levantó, el paralítico fue sano y se fue a su casa. Y esto nos enseña mucho a nosotros, porque Dios también ve nuestra necesidad física, nuestra necesidad espiritual, y Él quiere levantarnos primeramente de la necesidad espiritual. Quiere a todos los que están enfermos tocar su vida, darles perdón de pecados, darles la vida eterna con Él, y también quiere hacer misericordia y sanar muchos de los que están enfermos, y por eso estamos pidiendo a Dios que su misericordia se muestre. Entonces el Señor nos dice: levántate de tu necesidad espiritual, levántate de tu necesidad física, levántate de cualquier necesidad, porque Dios tiene todo el poder y toda la autoridad. Dios les bendiga.